Pues sí fue
Buenas noches para todos. Buenas noches. Doctores, 5 minuticos y arrancamos. Gracias. Mientras toco esta cama, ¿verdad? Pero sí. Sí, ya, ya.
Buenas noches, doctores. Buenas noches, profe. Está, doctor, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo profe. les va? Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Hola, profe, buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Antes de continuar con, obviamente, quiero auscultar un poquito sobre las cosas que se han avanzado. Quiero hacer un recorderis. Listo. Primero, cuando estamos hablando de dolo, recuerden muy bien, doctores, dolo tiene intrínsecamente decantada dos circunstancias propias. Conocimiento y voluntad. Ingrediente volitivo e ingrediente cognitivo. Listo, eso ya lo tenemos claro y lo sabemos. Pero también sabemos que el dolo, para lograr culpabilidad, requiere, doctores, que estas dos circunstancias, estos dos ingredientes, estén vigentes, se hayan estipulado, se hayan establecido, se hayan concretado. No podría existir el dolo porque ya ustedes después lo van a ver con eximentes de responsabilidad y demás. Que esté en ausencia alguno de estos dos elementos. Listo. Vuelvo y lo digo en otras palabras. No hay dolo si alguno de estos dos tipos no están con el dolo. ¿Listo? No se han cometido. Bueno. Pero en contraprestación al dolo vamos a encontrar la culpa. Que no es lo que siempre decíamos por allá. Usted tiene la culpa. Yo no tuve la culpa. No, es que él tuvo la culpa. Uno mira, por ejemplo, un accidente de tránsito y demás, y ese tuvo la culpa. Uno encuentra varios vehículos en la escena y dice, miremos quién tuvo la culpa aquí. Pues, doctores, precisamente eso no es propiamente establecido como la culpa como tal. La culpa es cuando el agente tiene el deber objetivo de cuidado. ¿Y qué es el deber objetivo de cuidado? Cuando, doctores, tiene una obligación, tiene una custodia, tiene una regla de comportamiento y tiene una posición de garante. Es decir, tiene que, desde su posición, garantizar el cumplimiento de alguna obligación y demás. Entonces, esa persona, desde la posición de garante, por ejemplo, tiene que cuidar celosamente 3 ítems. La imprudencia, la negligencia y la impericia. Hay tratadistas que traen un cuarto ingrediente que es como violación de reglamentos o normas de conducta, algo así es. Pero digamos que la mayoría de tratadistas traen señaladas estas 3 circunstancias. Doctores, y ahí, en ese escenario, a diferencia del dolo, la culpa se va a ver reflejada simplemente con la concreción de alguno de ellos 3. Con la concreción de alguno de ellos 3. No como en el dolo, que si no hay conocimiento, pues no hay dolo. Si no hay voluntad, no hay dolo. ¿Listo? Entonces, miremos qué es negligente, doctores. ¿Qué se les ocurre por negligencia? Profe, es cuando una persona no tiene en cuenta los protocolos de régimen en profesión, por ejemplo, en caso de la actividad. Podría ser. Podría ser. Dejar de hacer algo que está en su función. Podría ser. ¿Qué Cuando, es? ¿Perdón? Gracias, doctor, que cuando sabiendo qué es lo que se tiene que hacer, no lo hace con todos los criterios de responsabilidad. Perfecto. ¿Qué es imprudencia? Vamos a conectar con esto. Cuando realiza Dios te bendiga, acciones que mañana peligrosas tienes o riesgosas. Sí.
cuando no mido un riesgo y aún así hago la acción. También. Imprudencia, la falta de prudencia, profe, que debemos tener cada cosa con respecto a la conducta que podamos tener factífica acerca de algún comportamiento. Perfecto. Y que si Prudencia es hablar sin levantar la mano. Eso para mí que es dolo eventual, doctor. Doctores, ¿y la impericia? El no manejar algún aparato adecuadamente. No tener la Actuar, pericia. actuar sin la capacidad necesaria. Exacto. Falta de experticia. Exacto. Cuando no tiene las habilidades ni la destreza para poder ejecutar un agente. Perfecto. Volvamos al escenario. Creo que es el artículo 29, si mal no estoy, del Código Penal. ¿Alguien me regala lectura? Si mal no estoy, el de culpa. ¿Autores, profe? ¿Autores? Busquémoslo por ahí, culpa 27, tal vez. No sé. No, 23, doctor. 23, profesor. El 27 no es imposible. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo del ciudadano y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Perfecto. Nos trae una circunstancia ahí. Deber objetivo de cuidado. Entonces, ¿qué es el deber objetivo de cuidado, mis queridísimos y amantes románticos del derecho penal? Pues, doctores, sí, normativamente y jurisprudencialmente señalamos que el conducir un vehículo es una actividad riesgosa, también lo es el ser peatón. Fíjense que allá hay unas reglas de comportamiento. Pero vamos a diferenciar el uno con el otro. El peatón. Obviamente puede violar por una negligencia una señal de tránsito. El conductor del vehículo también. Pero, ¿cómo podrían ustedes calificar una impericia en un peatón? Como difícil, ¿no? Porque si no pasa por la cebra, está siendo negligente. Inclusive puede ser imprudente. ¿Cierto? En cambio, contrario a lo anterior, el conductor del vehículo sí puede ser imprudente, negligente, pero también puede tener impericia. Impericia. El tipo nunca ha manejado en su berraca vida, pero como todos en este curso lo sabemos, es de popular conocimiento, Jason tiene un Ferrari, ya lo hemos dicho 1000 veces. El tipo compró el Ferrari porque no sabía qué hacer con la plata, pero no tiene ni siquiera licencia de conducción. Y vio un botón que decía Start. Y vio la D de dele para adelante. Pone la D y arranca. Doctores, nunca toman un curso de conducción. Eso, aparte de ser imprudente, pues decanta una impericia. Julio. No, profe, lo que pasa es que estaba mirando y de pronto también hay, pues como impericia, podemos de pronto definirlo como la falta de habilidad. A veces uno también, porque pues en una ocasión me sucedió, no reacciona de la manera adecuada cuando de pronto va a cruzar una calle o va a hacer algo, y también uno está cometiendo una impericia y puede llegar a ocurrir un accidente por causa de eso, porque a mí me pasó que me atravesé
y no reaccioné de la mejor manera y me fui a devolver y fue a cruzar y finalmente no definí qué hacer y el conductor del carro casi también se choca porque obviamente él también no supo qué hacer en la situación y quedamos los dos como en esa falta de habilidad y de manejo. Entonces creo que a veces también los peatones tienen falta de habilidad, falta de pericia para manejar ciertas situaciones. Pero si uno mira el trasfondo, es un actor negligente de un peatón. No, sino que me refiero no a la negligencia de pronto de cruzar, sino allá después la reacción que uno tiene, que a veces uno no sabe si seguir cruzando, si devolverse, y es como la reacción. ¿No se podría definir ahí como impericia eso? No. Okay. Porque la pericia va decantada y intrínsecamente señalado en el dominio y el manejo de algún objeto, de alguna actividad precisa. Por ejemplo, vámonos a otro escenario. El doctor Julito llega y dice, yo soy guardián de la bahía, sé nadar como un berraco. Creo que eso pasó una vez en una novela en Pedro el Escamoso, que al tipo lo contratan de salvavidas y no sabe ni nadar. ¿Sí? Y él, cuando acepta el cargo, dice que sabe nadar y que es salvavidas profesional. ¿A qué hora tiene tiempo de ver novelas, profe? Eso fue cuando tenía apenas 3 añitos de edad, cuando salió Pedro el Escamoso. Entonces, mirando la circunstancia, si una persona entra en riesgo su vida, ¿quién tiene el deber objetivo de cuidado? El bywash, es decir, Julito el Escamoso. Pero como Julito el Escamoso no sabe nadar, pues la persona no la va a poder salvar porque él no sabe nadar. Pero fíjense la posición de garante que tenía, porque había adquirido la posición de garante voluntariamente al firmar un contrato y sabía las consecuencias de haber firmado el contrato. ¿Sí ven lo importante de esta circunstancia, doctores? Desde luego, obra con un actuar negligente, imprudente y desde luego una impericia. Ahí le cabe, mejor dicho, todas. ¿Cierto? Y desde esa óptica vamos a encontrar que tiene que responder por una conducta culposa. ¿Listos? Ahora bien, el código está diciendo, oiga, lo previsible. ¿Alguien me regala otra vez lectura despacio de ese artículo 23, por favor? Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o haciéndolo previsto confió en poder evitarlo. ¿Qué es previsible? Nada, pues que si yo voy manejando y me pasa un semáforo en rojo, pues yo puedo prever un accidente. Sé que puedo cometer el accidente, sé que puedo atropellar o estrellar un vehículo. Lo mismo en el peatón. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Observan la previsibilidad. Voy en el carro a toda, me salto el semáforo en rojo y logro observar una señora que está cruzando la calle. Hay 2 violaciones al deber objetivo de cuidado, doctores. Primero, el exceso de velocidad. Y segundo, el saltarse una señal de tránsito como el semáforo rojo. Listo. Pero además una tercera, porque si hay un semáforo y demás, hay una intersección. Las intersecciones, según el Código Nacional de Tránsito, las tenemos que superar máximo a 30 kilómetros por hora. Vamos mirando 3. Doctores, ahí viene lo que
decanta el código. Es previsible que yo la pueda atropellar. ¿Cierto? Y acá viene el juego de la culpa con representación. Yo me estoy representando el resultado típico, bien sea de lesiones o bien sea muerte. ¿Sí? Pero doctores, como yo soy piloto Fórmula 1, pues confío en poder evitar eso. Entonces, yo confío en evitar el resultado, pero oígase muy bien, realizo actos con la tendientes o dirigidos a evitar la consumación de la conducta. Es decir, me zampo al freno y giro la cabrilla. Pero finalmente con la colita del carro, tenga el atropello y la mato. Uy, pero es que yo evité, que yo, o sea, ¿cómo me van a judicializar a mí? Si antes, mire, casi me volteo por... Sí, usted realizó todo eso para evitarlo, pero desde una culpa con representación. Usted realizó todo tendiente para evitar el resultado, pero el resultado se dio como consecuencia de una violación de un deber objetivo de cuidado. ¿Cuál era? La velocidad y el semáforo. Punto. Perfecto. Ahí se consuma la conducta. Realizo maniobras para evitarlo. Muestra ese interés de la gente en evitar el resultado. Muy diferente, doctores, con el dolo eventual. En el dolo eventual, el tipo va en el carro, se salta el semáforo, va rápido, ve a la señora y dice, ah, que se quite, que voy yo, mato mierda, me vale huevo el resultado. Y se ve que la gente, en vez de frenar antes, acelera. Y sale volando la pobre señora. Se puede tipificar el dolo eventual. No realizó ninguna maniobra. Eso es lo que denominamos dejar librado al azar el resultado. Pueda que sí, pueda que no la coja. ¿Por qué pueda que no? Si la señora se echa para atrás, es la única opción. O que llegue un ángel, la levante y pasa por ahí. No más. Pero fíjense que es una circunstancia ajena a la intención del agente. ¿Listo? ¿Cómo les fue con Salamanca, doctores? Muy interesante. Vamos levantando las manos y Interesante vamos caso. mirando y vamos hablando de ese caso. Ese es un casito de abrebocas para todo este tema tan horrible, que es un tema bien difícil. Gustavo, ¿qué hubo? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Bien, sí, señor. Pues bueno, es un caso que pues lamentablemente fallecieron 2 personas. En lo que yo pude averiguar más del caso, esta persona iba en estado 3 de alcohol en la sangre, presentaba más de 150 miligramos de etanol. Fue sentenciado a 9 años, pues, le dieron detención domiciliaria. El conductor del taxi quedó con lesiones permanentes, quedó en silla de ruedas. Y le tipificaron dos hipótesis, que fue la 115, que es embriaguez o sustancias alucinógenas, y la 116, exceso de velocidad. ¿Qué más le puedo decir del caso? En la comparación de que si era dolo eventual o culpa con representación, pues como lo dijo el profe, en el artículo 22 habla de que deja el librado al azar, ¿cierto? Una persona que conduce un vehículo en estado de embriaguez, que se le demuestra que es grado 3, no tiene la pericia para conducir un vehículo, o sea, los 5 sentidos no están funcionándole totalmente, o sea, no podía evitar el accidente. Él se fue al azar a la de Dios, ¿cierto? En este caso, él pensaría, me voy así, que no me pare el agente de tránsito,
pero se encontró con un accidente que le causó muerte a las 2 personas. En lo que puedes también investigar acerca del dolo, del dolo eventual, en comparaciones hay un análisis jurisprudencial de que se dictó esto es una comparación en la Universidad Nueva Granada en el 2014, con varias comparaciones entre el dolo eventual y la culpa con representación en accidentes de tránsito acá en Colombia. Entonces, le voy a compartir unas pruebas y ahí a los compañeros. Una de ellas es la probabilidad del daño antijurídico es concreto en el dolo eventual, donde el autor realiza con deseo estipulado y una intención específica. Caso contrario, al daño de culpa con representación fundamentada es que no es deseado ni hecho con mala voluntad. La segunda es la acción en el dolo eventual es causada por una intención inicial generando el dolo directo, mientras que en una acción de culpa con representación es provocada por una imprudencia directa donde no se tenía estipulado un posible daño. Otra es que el dolo eventual, el autor no evita el daño a causar y es consciente de ello, dejando que esto suceda sin medir sus consecuencias. Y en la culpa con representación, el autor no pretende causar dicho resultado y pretende poder evitarlo. Y otra duda que me acarra a mí en este texto que nos envió es la fiscalía está como protestando porque él tenía que ser judicializado según la fiscalía por homicidio culposo agravado. En el texto dice que ese era el delito que debía ser acusado el imputado, pero ellos se basaron fue en el artículo 109, que dice homicidio culposo y tiene unos agravantes que dicen que en el momento de cometer la conducta de la gente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante. ¿Cierto, profe? Pero entonces ahí es la culpa, ahí hay un vacío en ese caso, porque la culpa es cuando usted no tiene la intención de realizar un delito. Y el dolo, usted es consciente de que puede cometer un delito. Entonces, en este caso, él era consciente. Ojo, y te interrumpo ahí. ¿El dolo es consciente? No, el dolo es voluntad de cometer el delito. Lo que estás diciendo es, sobre la conciencia, es propio la culpa con representación. Es consciente que se puede estar el resultado cometido. Entonces, él deja al azar, ¿cierto, profe? De que usted sabe que en conducir un vehículo en esta, primero está prohibido acá en Colombia, segundo acarrea multas tanto penales en caso de algún accidente como administrativas en caso de una infracción de tránsito. Él realiza la ejecución de conducir el vehículo, por tanto, no puede, es muy difícil una persona en este estado de embriaguez, ya que fue determinado 3, que pueda evitar este accidente y más cuando va en exceso de velocidad. Pues eso fue lo que investigamos con el grupo de trabajo de nosotros. Super. Ese es nuestro aporte. Super. Esa fiscalía tiene huevo. Yo fui el que hizo ese escrito de acusación. Acá les cuento. Listo. Eduardo, ¿qué hubo? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, no, pero es que si me hacen recursos ya, porque ya sabiendo que usted fue el que hizo el escrito de acusación. Bueno, como ya dijo el compañero y creo que ha sido de todos que hayamos leído lo que es el acta de la imputación de cargos, ¿sí? Ya sabemos cómo fue el resultado, pues, desgraciadamente la muerte de este par de personas y el estado de lesiones que quedó el señor conductor del vehículo. En la audiencia de control de garantías vimos nosotros en nuestro grupo, doctor, que aunque no se ve exactamente... ¿Pero la audiencia de control de garantías? No, es que eso era el comentario que iba a hacer. Yo veo solamente lo que es la imputación, pero la audiencia de control de garantías no la pudimos ver. O sea, ojo, tú, si viste control de garantías, ahí estuvimos en imputación y medida. Sí, doctor, en el TAC, en los 3 que viene ahí, que es la medida de aseguramiento,
el control de la imputación de cargos y la alegación de la captura, no la encontramos. Lo encontramos fue lo que fue el escrito de acusación como tal, para la audiencia de imputación, ¿no? Para cuando le corren al lado del escrito de acusación. Ah, la audiencia de formulación de acusación. Perfecto, Sí. sí. Listo. En esta es que nos estamos basando. ¿Esa audiencia la encontraron? La leímos, pero no la Ok. en video no la, por lo menos mi grupo y yo no, doctor, ¿sí? Ok. Por ahí están andando. Cuando vean esas orejotas grandes son las mías. Listo, continúe. En este caso, hubiera sido bueno saber exactamente cuál fue lo que le imputó o lo que le informó la Fiscalía General de la Nación ese día al sindicato, que tenía esa calidad todavía, el que recorrió el traslado de por qué era que lo iban a investigar. Pues no sé exactamente cómo fue, pero el hecho es que el señor juez de control de garantías no ve necesario ni suficiente ni amplio la modalidad de dejarlo en una detención preventiva. Entonces, por lo tanto, los señores que están fungiendo como abogados de las víctimas y la misma fiscalía hacen su recusación, ¿sí? La cual se define ante el superior jerárquico, y este sí efectivamente hace valer esa acusación en el efecto volutivo, creo que fue que estuvo, y concede y solicita la medida de detención para el hombre y la orden de captura. Mas, sin embargo, el mismo se presenta en función del CTI, y entonces cuando hacen la materialización de la captura. Hasta ahí llegamos, y ya vemos que cuando es que le están corriendo el escrito de acusación, ¿sí? Vemos que entonces sí a él le dicen que la calificación jurídica es un homicidio culposo agravado, que parte de 32 a 108 meses. Luego hablan de lo que es el dolo eventual, que es el basado en el conocimiento de los riesgos a producir por la acción imprevista, o sea que queda efectiva en la culpa consciente. Y habla también de la culpa con representación, que dice que el sujeto a realizar la acción es consciente del peligro de esta, de las consecuencias, pero no acepta el resultado creyendo que sus capacidades son suficientes para evitarlo. Bueno, ahí podíamos ya leer un poco más en el resumen de nosotros qué es lo que es el dolo eventual de representación de culpa. Pero a la forma de analizar, para nosotros es valedero, y más que todo para el que están fungiendo en representación del grupo, es valedero, doctor, las dos acciones, tanto el dolo eventual como la representación, como la culpa con representación. Eso a nuestra forma de ver sería, doctor, y no lo dejo aquí para darle oportunidad al resto de compañeros. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy bien, muy acertado. Doctor Diego, pláceme saludarle. Doctor, buenas noches. Igual forma para mis compañeros, buenas noches para todos. Bueno, con respecto al caso, doctor, nosotros con el grupo analizamos, nos enfocamos prácticamente en esas dos variables del dolo eventual, del homicidio culposo agravado, ¿no? El presente caso es importante resaltar en que la audiencia de formulación, bueno, la audiencia de formulación de imputación al acusado fue por homicidio en concurso heterogéneo con lesiones personales en modalidad de dolo eventual, ¿sí? El cual, bueno, ahí le citaron los artículos con respecto al tema, el cual él no aceptó los cargos. No obstante, la fiscalía, doctor, decide, ese punto es importante, variar la calificación jurídica del delito. Desde el punto de vista jurídico, frente a la misma, de esa situación fáctica, el fiscal decide, de esa situación fáctica, decide cómo verificar y cambiar el delito, que fue la fiscalía directamente, cambiar el delito por homicidio culposo agravado. Ahí fue donde entramos a debatir, que fue prácticamente lo que quiso decir el señor Eduardo, mi compañero, con respecto a esas dos variables, que también tenemos ahí pues la duda no la despejamos, queríamos era exponérsela a usted, doctor, para que pues nos dijera, ¿en qué se basó la fiscalía para hacer ese cambio de delito? Pues se basaron ellos en que así, en el momento de cometer la conducta de ese agente, se encontraba bajo, se encontraba bajo el flujo de bebidas embriagantes, ¿sí? Se basaron con eso, se basaron con el concepto de medicina legal, ¿sí? Tuvieron en cuenta como para hacer esa variación de la calificación jurídica, ¿sí?
indica también que él no iba con la intención de decir, bueno, voy a tomar unos tragos más, subir al carro y voy con la intención a matar a esas dos personas. Entonces esa fue como la parte de la fiscalía para hacerle esa variación a la calificación de la conducta para tipificarla, ¿no, doctor? Eso fue lo que como que analizamos. En resumen cuentas, sabemos que el dolo eventual, lo que el doctor nos ha explicado, lo que nos ha orientado, ese dolo eventual es dejar al azar ese resultado. Para mí iba más enfocado ahí, porque si yo cojo un vehículo, eso era lo que analizábamos con mi grupo, cojo el vehículo y sé que estoy tomado, estoy embriagado, sé que pierdo toda mi capacidad cognitiva, todos mis sentidos, y me voy en ese vehículo, sé que no me levanté a matar a nadie, sé que no lo iba a hacer, pero ahí yo estoy dejando al azar el resultado. O sea que esa conducta punible del dolo eventual, pues para mí aplicaba, que era prácticamente la ilustración que también estaba haciendo nuestro compañero Eduardo, a mí aplicaba esa conducta punible. Varía ya la fiscalía y decide con todos sus argumentos y todos los artículos que citaron, los que ya han dicho en algunos numerales, entre esos el artículo 109, el artículo 110, ¿sí? En cada uno de sus numerales, con respecto a todo eso. También se decían que se vulneraba mucho los principios de legalidad, objetividad, que son muy importantes y fundamentales. Entonces se basaron mucho en esos principios de legalidad, objetividad, que por eso finalmente arguyen que no sería posible probar eso en un juicio oral. Eso dijo el fiscal, que no sería posible probar eso en un juicio oral, por eso arguye ese argumento, doctor. Pero en realidad, pues nosotros llegamos a la finalidad de que también era un dolo eventual. Por lo mismo, doctor, que él sabía que iba a generar un resultado fático con esa conducta al azar. Entonces ahí quedamos con esa controversia en el grupo, doctor. Queríamos exponerle y decirle eso. Pues de eso se trata, ¿no? Muy importante. De forjar posturas con carácter y con respaldo argumentativo. Bien, listo. Ahorita miramos al final en qué me basé, porque en realidad el fiscal solo simplemente firmó porque se encontraba hospitalizado en esos días. Pero ¿qué fue el análisis que yo realicé para llegar a esa conclusión? Ahorita lo miramos, ¿listo? Leo, ¿qué hubo? Hola, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, aquí en realidad, pues, cuando se trabaja en grupo, lógico que se presentan, pues, diferencias en las opiniones. Y aquí algo muy cierto es que, pues, se presentó un accidente en el que hay dos personas que fallecen, una tercera persona que prácticamente queda en un estado delicado, ya por el resto de su vida con secuelas. Les hago un paréntesis. Está bailando cumbia y salsa en estos momentos. ¿Listo? Continúa. Ok. Bueno, sí es bueno aclararlo porque pues según lo que mostraron en el momento, o sea, pareciera como si la persona hubiera quedado en un estado ya cuadrapléjico, por lo que entendí, ¿sí? Yo estuve revisando pues toda la parte de la fiscalía, estuve revisando toda la parte probatoria y es triste ver de pronto cómo en una situación de estas, un accidente puede llegar a dejar a una persona, todo el tema de la necropsia, por ejemplo, que pues mostraba cómo todas las partes de sus cuerpos estaban totalmente quebrantadas, órganos internos, todos sus órganos estallados, vueltos nada. Entonces, digamos que aquí lo que yo pude ver es que siendo una persona, un miembro activo de la policía, que pues en su cargo de patrullero conoce también y conoce pues de manera más precisa precisamente las normas que lo rigen y todo, y los riesgos que representa el hecho de conducir su vehículo en estado de embriaguez, siendo que su deber es conocer y aplicar estas normas establecidas por la ley. Dentro de las pruebas toxicológicas realizadas, se confirma que el acusado al momento de causar el accidente se encontraba con tercer grado de embriaguez, lo que concluye es que esta persona había consumido más de 8 cervezas o que había realizado revueltos con más de 3 tipos de licores diferentes, lo cual pues representa una reducción sustancial de sus habilidades motoras y procesamiento de información, elevando el umbral para la percepción de estímulos, señales y estimación de riesgos.
Adicionalmente, pues dentro de las pruebas entregadas por la Policía de Tránsito se determina que el vehículo taxi se movilizaba por la calle 26 a una velocidad de 90 más 20 kilómetros por hora, mientras que el vehículo Hyundai se movilizaba a una velocidad de 140 kilómetros por hora también, desplazando pues 35 centímetros hacia la parte de delante el taxi, lo que causa pues estas fracturas y este tipo de lesiones en estas personas. Para mí este tipo de conducta se ajusta a la culpa con representación, porque pues según el Código Penal en su artículo 23, porque el resultado es el fruto de la infracción y el acusado confió que podía evitarlo y no previno lo previsto y excedió los límites sin pensar en los perjuicios que esto podría traer consigo, causando la muerte de 2 personas jóvenes, acabando pues con los sueños y proyectos de estas 2 mujeres y arrastrando consigo pues también la tranquilidad de sus familias, además de dejar pues en el estado en que dejó al taxista. Entonces, por eso pues para mí esta conducta se ajusta a la culpa con representación. Súper. Súper. Bien, con argumentación. Así es que me gusta. Bien, gracias. Hola, doctora. Hola, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo Y están? ahorita sigue la doctora Maldonado, sí. Me parece. Es que, ya. Es que no me aparecía. Los veo por orden acá en las imágenes. Ya, listo. Ahora sí, ya te veo. Listo. En efecto, pues el estudio de este caso generó en el grupo diversas posiciones, es decir, no logramos un consenso sobre la conducta del señor Salamanca. Lo que es de rescatar, bueno, desde mi propio criterio es que a la luz de la jurisprudencia y todo lo que está establecido pues, en las leyes y en las normas, pues contrario a que uno pueda decir claramente se trata de una o de la otra, pues se tienen que tener en cuenta diferentes consideraciones y concepciones frente a lo que es el dolo eventual y la culpa con representación. Entonces, mi análisis lo enmarco desde la perspectiva de que lo que ocurrió con la señora es una culpa con representación y pues básicamente vi una conferencia del doctor Santiago Tres Palacios, muy interesante, de la explicación de estas 2 figuras y lo que él pues nos comentaba en ella es que la línea entre determinar si fue un dolo o es una culpa, pues es una línea muy delgada y realmente pues no se pueden identificar claramente pues los límites de la misma, por eso pues tantas posturas. Él en esa conferencia habló sobre una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte de Justicia, el expediente 32.964, que más o menos aborda una situación similar de este caso de estudio. Y pues el postulado con el que yo me identifiqué es con el del magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, que hizo un salvamento de voto. Sí, correcto. Hizo un salvamento de voto y algunos de los aspectos que él contempló para argumentar su postura es que en la culpa consciente el individuo confía en poder evitar el resultado. El segundo es que el artículo 23 de la ley 599 introduce como elemento trascendente el confiar en poder evitar el resultado. Todavía no vas a hablar cuál es ese caso. Toca buscar esa sentencia la vamos a trabajar también. Ese caso es... Ya me la adelanté. Y el tercer punto que él menciona es que siempre la representación de la probabilidad del acto lesivo se queda en el ámbito de lo puramente abstracto y que esta es una condición propia de la culpa con representación. Entonces, básicamente, pues con esos argumentos me quedé con esa hipótesis. Ahora yo le pregunto al doctor Felipe si de pronto ya cambió su postura de haber hecho el escrito de acusación en el 2013 a hoy. De hecho, hace parte de una tesis de grado. Entonces, ese tema. No, ahorita les digo, para calificar todas estas conductas, no simplemente, fíjense que ustedes están haciendo análisis de una situación fáctica
es decir, unos hechos, una situación fáctica, basados en hechos jurídicamente relevantes, ¿cierto? Pero tomando hechos indicadores para calificar jurídicamente. Fíjense en la dinámica como la están haciendo. Miran los hechos, miran cómo construir una hipótesis y desde ahí decir, es tal o tal. Las dos posturas son viables, pero ahorita les doy las razones del por qué. ¿Por qué esto? ¿Listo? Doctora Maldonado, ahora sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en mi caso, para mi concepto, es dolo eventual. ¿Por qué? Porque, bueno, la actividad de conducir vehículos automotores ha sido calificada desde hace tiempo como una actividad peligrosa, ¿sí? Que rompe el equilibrio que debe existir entre los asociados, bueno, que coloca en riesgo a las personas de sufrir una lesión. Más aún cuando yo conduzco, bueno, cuando una persona conduce un vehículo en estado de embriaguez a alta velocidad. Entonces, en el caso del señor Andrés Salamanca, él no presentaba ningún problema, digamos, cognitivo que le impidiera tomar una decisión razonable y aún así tomó su vehículo sabiendo que estaba en estado de embriaguez y lo conducía a alta velocidad, dejando al azar las consecuencias de ese acto, ¿sí? Y su decisión, dejando al azar y sin tener en cuenta que su decisión que tomó consciente porque él quiso hacerlo, quiso irse en su vehículo, así en estado de embriaguez, podía desencadenar esos resultados. Si bien él no se levantó el día de los hechos planeando matar a las dos personas y dejar lesiones graves al taxista, sí tomó su vehículo y no vio otras opciones. Él hubiera podido llamar un taxi, llamar a un conductor elegido que lo llevara a su casa y haber evitado eso, porque todos los conductores saben que si se van en estado de embriaguez puede sucederles algo a ellos o ocasionarle algo a las demás personas. En este caso, el elemento volitivo, pues estuvo ahí porque él tuvo la voluntad de irse en su carro, en su vehículo, ¿sí? No quería de pronto, como digo yo, no planeó llegar y no se levantó y dijo, ay, hoy voy a coger mi vehículo y me voy a emborrachar y luego voy a coger mi vehículo y voy a ir a atropellar personas. Lógico que yo creo que los seres humanos, bueno. O sea, bajo eso que estás diciendo, no cabe un intercriminis, no podemos construirlo. ¿Cierto? Exactamente, es dolo eventual porque dice que la conducta también es dolosa cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. Perfecto. Cuando yo Eso lo que tú estás connotando es dolo directo, a un lado, dolo indirecto, derivado del dolo eventual. Perfecto. Sí, doctor. Súper. Entonces, sí, por eso yo considero que es dolo eventual. Y ahí los elementos, pues como para catalogarlo así, porque él tuvo la voluntad, aún sabiendo las consecuencias que podía derivar el conducir en estado de embriaguez a alta velocidad. Y además hay elementos pues demostrados, pues no sé, las pruebas peritales que estaban ahí, el estado en que quedaron los vehículos, ¿sí? La falta de respeto o sea, el hacer mi voluntad viene en contra de los demás. Entonces, por eso para mí la conducta penal es dolo eventual. Gracias. Y muy bien sustentada, entre otras vainas. Claro está que de una vez te digo que tiene cero en la materia, no se vuelva a conectar a mi clase. Doctor Víctor. Buenas noches, docente, ¿cómo va? Bien, ¿cómo vamos? Bien, docente, nosotros como grupo encontramos algo un poco más allá de lo que fueron las audiencias, tanto de imputación de cargos como la de
sentencia en la que decía que uno, el muchacho había pedido desde el mediodía el conductor elegido, que obviamente el conductor elegido no llegó a la hora que estaba y por ende él tomó el carro. Segundo, que sí era evidente que la camioneta iba a 140 kilómetros por hora, pero cabe recordar que el taxista iba a un promedio de 90 kilómetros por hora y los dos estaban infringiendo como la misma la norma de tránsito. Segundo, que como era avanzada horas de las noches por la carrera 30, era evidente que a esa hora pues la gente supera. Otro que fueron las razones para bajarlos, tanto el delito de homicidio de dolo eventual a un culposo grave y las lesiones personales. Acá hablaban de que cuando el abogado pudo cambiar la tipicidad del delito, fue cuando el muchacho se allanó y por este le dieron 5 años y 9 meses. 5 años por los homicidios culposos de las dos personas y 9 meses por las lesiones personales causadas al taxista. Adicionalmente, en el escrito que encontramos, lo que vimos, decía que era evidente que el chico sí había previsto que iba a tomar y que se iba a embriagar y había solicitado, él se había previsto, sino que en un momento de su embriaguez tomó la decisión y por eso causó este tipo de delitos. Eso fue lo que encontramos nosotros como grupo, que por eso fue que tanto los juzgados, porque el primer juzgado, la fiscalía dijo que no necesitaba intramural, después intramural, le dieron intramural, pero con detención domiciliaria, y al final se demostró que sí los delitos o el delito cometido, que es un concurso homogéneo, que fueron los homicidios culposos, y heterogéneo con las lesiones personales. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahorita les boto unos chismecitos de ese caso bien importantes para el momento de calificar. ¿Listo? Gracias. Gracias, Víctor. Doctora Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Pues yo hago parte del equipo de Jean-Lip y de Claudia, en donde presentamos siempre diferencias a la hora de analizar este caso. Yo me adhiero a la postura de Claudia, yo considero que es dolo eventual, porque digamos que yo hice una aproximación desde el punto de vista dogmático, desde las teorías tradicionales, y allí nos habla sobre que el dolo eventual se define a partir de la preexistencia del componente evolutivo, como lo mencionó Claudia, y que esto es lo que precisamente lo diferencia de las conductas imprudentes. También desde la teoría del consentimiento se nos indica que el agente, en este caso el señor Danderino, además de prever el resultado lesivo de la acción, también al actuar, al continuar con su actuación, lo asintió conscientemente. En este orden de ideas, digamos que bajo esta teoría de la indiferencia, también se señala que ese dolo eventual se configura cuando el sujeto, Danderino, aprueba las posibles consecuencias concomitantes de su acción y entiende que esa acción puede resultar lesiva frente a un bien jurídico protegido. Entonces, digamos que esa indiferencia es lo que también marca el factor diferenciador frente a la culpa con representación. También, hice el análisis de qué ha pasado en Colombia con esa teoría digamos, de la indiferencia, y encontré algunas investigaciones de tesis de universidades en que esto digamos que ha generado muchísimo debate en el derecho penal colombiano, por lo que mencionaba Yanlit también, hay una delgada línea entre los dos, pero encontramos que ante un caso de dolo eventual, el señor Danderino no realizó ninguna actividad para evitar ese resultado lesivo, entonces que no existieron como acciones encaminadas a evitar el hecho. Mientras que en los casos conscientes, el imprudente toma las medidas en las que confía para evitar la producción de ese hecho. También encontré que, de conformidad con lo señalado por Zaffaroni, él nos dice que el dolo eventual
existe si el agente acepta seriamente la posibilidad de la producción del resultado lesivo y que es descartado cuando el agente espera o confía en elementos objetivamente constatables de la no producción del resultado, que es algo que no, pues no tuvo en cuenta Banderín. Y adicional a esto, en la sentencia 1435 del 2000, que es una de las más importantes de la Corte Suprema de Justicia, se ha emitido pues una serie de pronunciamientos acerca del dolo eventual y que denota que muchas decisiones, cuando pues, media el uso de bebidas alcohólicas, pues no se puede tener en cuenta el homicidio imprudente o la culpa, la configuración de esa culpa, porque se vuelve doloso en el momento en que no se realizan acciones encaminadas a corregir ese hecho. Entonces, ese Eso es sería lo que estamos hablando ahorita en el código, el artículo 23. Gracias. Bueno, doctores, varias circunstancias a tener en cuenta. Primera de ellas, muy relevante y significativo que el muchacho, cuando estuviese en estado de salud adecuado, no intoxicado por una embriaguez, tomó la decisión de llamar a ese ángel que es el conductor elegido que traen las compañías de seguro. Pero nosotros como fiscalía, ¿qué hicimos? Miramos un poquito más allá y miramos el historial de ese vehículo con esa aseguradora. Aproximadamente cada 15 días, 20 días, un mes, el muchacho pedía el servicio de ángel custodial. Y siempre se llevaron a cabo todos, cada uno de esos servicios. Listo. Otro punto que se valoró tajantemente fue el estado de embriaguez. Gran estado de embriaguez. Y con algo que es un concepto personal, pues, así como el salmón nadando contra la corriente, por más que la jurisprudencia nos lo diga, lo pensemos, yo creo y soy consciente de que no es así, que yo en un estado de embriaguez alto no me autodetermino, sino las lindas y hermosas compañeras de este curso no le hubiese dado eso a los sapos feos de este curso. Así de sencillo. En un estado de embriaguez, uno a veces no se determina así. Por más que lo piense y lo diga. Recuerdo en alguna oportunidad mi padre estaba estrenando un vehículo 0 kilómetros cuando yo tomaba. Irresponsablemente en la madrugada saqué el carro a hacer trompos. Al otro día en sano juicio chillé de la tristeza de la estupidez que había hecho. ¿Qué tal hubiese cometido un accidente? Sano juicio, desde luego, ni se me ocurría. Borracho era el poderoso. Listo. Pero sin embargo la jurisprudencia nos está diciendo que el dolo se presume. Y el dolo lo presumen porque sí o porque no. Pero además, entre otras cosas, la jurisprudencia dice que usted borracho sí se puede autodeterminar. Listo, por más que lo diga la jurisprudencia, pues en mi forma de ver no creo que sea tan así. Y además, entre otras cosas, todos los casos son diferentes. Hay personas que sí pierden totalmente conciencia. Y hay otras que simplemente dominan los hechos. Pero bueno, digamos que sí se autodetermina la persona. En ese instante, en ese estado de embriaguez alto, de acá una infidencia grande, yo encontré errores en la cadena de custodia de la prueba de alcoholemia. Los encontré. Y eso ponía a tambalear el proceso frente a un homicidio doloso bajo la modalidad de dolo eventual o un homicidio culposo agravado. Sin embargo, me decía una fiscal ahí de la unidad, me decía, pero doctor, es que no tenemos tarifa probatoria, eso es un punto importante para que ustedes vayan sabiendo. Para demostrar que una persona va borracha manejando no necesitamos siempre el certificado de la prueba de alcoholemia. Puede llegar con conclusiones. ¿De qué? De testimonios de terceros. Pero es algo muy ambiguo. Dice el doctor Eduardo, me la acerqué y olía a licor. Y dice la doctora Claudia, claro, pues ¿cómo no iba? Si yo acabo de almorzar y me comí un dulce aguardiente.
que no es licor, pero le da el tufo. ¿Sí o no? Además, entre otras vainas. Sí, dice la doctora Claudia, me tomé una cerveza. Ah, no, ya, entonces con eso perdió. No. Sí le da el tufo, pero ni siquiera llega a un grado 1 de embriaguez. Fíjense lo subjetivo del tema. Muy importante determinarlo. Bueno, doctores, pero justo en ese instante el muchacho tuvo una pelea sentimental con su pareja. Y su pareja le escribe: esa relación no va para más. Hasta aquí llegamos. Justo antes, minutos antes de que llegara el conductor elegido. El chino, en medio de esa borrachera, lo que vio coherente fue montarse en el carro y arrancar. Pero viene otro análisis más que se realizó en ese momento. Tenemos un exceso de velocidad. Listo. Lo importante es determinar el estado de embriaguez. ¿Fue el determinante para la comisión de la conducta? Porque esa es otra. Esa es otra. Esa es otra, inclusive en sede de culpabilidad culposa. El doctor Eduardo me dice, venga y me recoge. Pues yo estoy borracho. Recójame, no me joda usted que tiene el carro. Bueno, ya voy para allá. Yo me monto en el tractor que tengo parqueado. Me voy a 30 kilómetros por el carril derecho, doctores. ...30 kilómetros, pero voy con la pega que lleva el diablo. Y una persona que está en el mismo, ha tomado exactamente lo mismo que yo, solo que esa persona sí pierde totalmente su movilidad y demás, se resbala justo cuando yo supero la primer llanta de mi vehículo tractor. Cae de cabeza y yo con la llanta trasera le estripo la cabeza, doctores. Doctores queridos, ¿el resultado típico homicidio se dio? Aparentemente sí. ¿Es una conducta antijurídica? Claro, quebrantó el bien jurídico tutelado. Ahora, en sede de culpabilidad, un momentico, espera un momento. Analicémoslo. Dolo eventual, un dolo indirecto. Dolo eventual. ¿Por qué? Porque va borracho. ¿Fue el estado de embriaguez el generador del accidente? No. Hubiese sucedido así, hubiese estado en esa noche. Listo. Pues es algo determinante para poder calificar la conducta. Entonces hagamos el siguiente ejercicio, 109. El que por culpa matare a otro. No está diciendo exactamente cómo o con la violación de cuál de los deberes objetivos de cuidado o los ingredientes de la culpa. No lo dice, dice el que por culpa. ¿Cierto? Sin embargo, maniatamos las conductas de la actividad de movilidad a ese artículo. ¿Por qué? Porque el mismo artículo llega y señala, creo que alguien me puede ayudar a buscar. Yo tengo el código. 109. Dice, en el segundo párrafo dice, cuando la conducta culposa sea, ese. Ahí me regalas. Sea, cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados ¡punto! O armas. ¡Punto! Ya estamos diciendo, mire, fíjense, el mismo código está diciendo, oiga, ¿qué es un medio motorizado? Pues manejar un vehículo. Punto. Entonces vamos por ahí, vamos en ese examen bien. Listo. Pero entonces ahora nos remitimos al artículo 110. Numeral primero, por favor. Si al momento de cometer la conducta, el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica. ¿Listo? Y ello fuera qué? Y ello haya sido determinante para su ocurrencia.
Determinante. Y en ese examen vamos a encontrar que en el caso puntual que estamos analizando, eso no fue determinante. Para nada. Entonces, no podemos agravar la conducta. Volvemos al escenario del homicidio culposo. Porque sabemos que por el dolo eventual no va a haber cabida. Listo. ¿Cuál fue de los generadores de la culpa el generador que ocasionó ese accidente? La llamada de la persona. La llamada de la novia terminándole. La imprudencia. Pero es que mi actuar imprudente es mío en la casuística que les estoy hablando. Yo sí actué imprudentemente en ese momento. Voy borracho. No, usted iba por la vía. La bebida embriagante. Inconsciente. Yo no realicé ningún acto dirigido a cometer la conducta, ¿o sí? Brian. No. Sí, porque lo que más da probabilidad a causar este siniestro fue la bebida, porque es lo que más causa el probabilidad de causar este siniestro. Por eso, Él pero eso, estaba es que, de alicoramiento. pero eso es lo que yo Profe, sí. pero él no tenía la intención al estar él no tenía la intención. Estamos hablando de mi caso, lo que yo estoy poniendo en el ejemplo, acuérdate. El del tractor. Salgo en mi tractor por el carril derecho. Sí. A 30 kilómetros por hora. En la vía de 30 kilómetros, pero rascado. Pero la otra persona iba muy cerca del carril derecho. Estaba igual tomado, ¿no? Estaba en el andén, se cae y le cae la cabeza en medio de mis dos ejes y le estripo la cabeza. Sí, ahí ya yo creo que es imprudencia del que estaba tomando porque está en un lugar no debido. Pero ¿y el borracho que va manejando? O sea, es como en la vivienda, el lugar equivocado. Fíjense, doctor, es una circunstancia. En materia penal, el estado de embriaguez simplemente llega a ser una agravación punitiva. Pero siempre y cuando esa agravación punitiva sea determinante, como lo dice el artículo, para la comisión de la conducta. Vimos que aquí usted podía haber ido en sano juicio, pero es que si se le queda un borracho en medio de los dos es como usted medio frena y no alcanzó. ¿Sí? Entonces, no había nada para salvarle la vida a ese señor. Era el día. Listo. Entonces, si no es una conducta que llegue a ser agravada, porque aquí el premio mayor es el estado de embriaguez, vámonos entonces ahora a estudiar los ingredientes normativos de la culpa. Y vamos a ver que el alcohol no viene a jugar ninguna circunstancia en ninguno de los generadores de la culpa, porque simple y llanamente es autónomo en una agravación punitiva. ¿Fue negligente? No. Sí, porque iba borracho, pero no fue determinante para el accidente. ¿Fue imprudente? No. Pero iba borracho. Sí, pero no fue determinante para el accidente. Y así sucesivamente. Entonces es lo que yo los quiero invitar a analizar. Ahora, volviendo al caso Salamanca, quedan autorizados para que cojan un carro por la 26 bajando, váyanse por el carril izquierdo a 140 kilómetros por hora, se los llegan a parar y a poner un comparendo por alta velocidad, yo pago el comparendo, no hay ningún problema. Pero háganlo, váyanse por el carril izquierdo y me cuentan en qué carril resultan antes de la curva que está antes del puente. Quienes han pasado por esa vía notarán que la vía... Profe, pero se necesita tener el espacio para poder maniobrar a una velocidad que a esa velocidad se necesita todo el ancho de la calzada para poder llevar esa velocidad. Claro, José, pero entonces los invito a que vayan. Si usted quiere, por más que quiera, profe, si usted quiere irse por la izquierda, si usted va a llegar a esa curva y sabe que el carro necesita el espacio, pues va a tener los dos carriles. No es que sepa. Se supone que la vía debe estar diseñada que si usted va a esa velocidad, tiene que continuar
en su carril, pero la vía en ese instante quedó tan mal diseñada que el izquierdo lo botó un carril a la derecha. A la derecha, sí. Le faltó el peralte. Peralte no tiene. Y eso lo reconstruimos nosotros desde la técnica para calificar este caso. Entonces, viene una circunstancia. Ya vamos como en la cuarta, ¿no? Llega el tipo, va por el carril izquierdo porque demostramos y pudimos obtener videos que iban en el izquierdo. Resulta en el carril central. Sabemos que fue por esa circunstancia, pero viene algo algo curioso. Justo en ese instante y segundos antes del impacto, el vehículo taxi va por el carril derecho y se cruza al central. ¿Impericia? No, digamos que los dos, hasta ese momento, los dos están violando deberes objetivo de cuidado. Y vamos Una a exceso de circunstancia, velocidad. los dos van en exceso de velocidad. Los dos. Los dos. Pero hay una tercera circunstancia que se denomina en el Código Nacional de Tránsito. Invadir carril. Si él ve que viene un carro, no se meta al carril. Sin embargo, aún así, se metió. Con tan mala suerte que ese muchacho no se desvió. Y ahí viene el escenario. ¿El muchacho frenó? Sí, frenó. ¿Trató de evitar el accidente? Sí, trató de evitar el accidente. Elementos constitutivos, doctores, para poder llegar a decir este ex humilde funcionario que podían haber muchos criterios para generar la duda en relación con la aplicabilidad de una culpabilidad culposa. Contrario censo y gran diferencia con el caso que trajo Yanni. ¿O quién fue? ¿Sí? Sí. Ese accidente, por favor, ahora sí, nos compartes el radicado al chat acá del grupo, por favor. Que yo quiero que busquen ese radicado, doctores. Entonces, doctores, nosotros, para poder calificar este tipo de conductas, ponemos la conducta. Es el tipo en bola. Listo. Una conducta. Cada vez que nosotros vamos mirando un hecho indicador para ir sumando en la balanza entre culpa y dolo, vamos a ponerle ropa. Vamos poniendo ropa. Y cada vez va sumando. Finalmente, para llegar a establecer la persona si está en la capacidad totalmente cubierta, con todos los estamentos totalmente cubiertos para ir a afrontar el frío de un páramo. Y en ese momento decimos, sí, sí lo hay. Es decir, hay convergencia de muchas circunstancias alrededor de la conducta que nos van a permitir llegar a la conclusión del dolo. Pero si tan solo llegamos a poner una camisetica, una chanclas y una pantaloneta, pues doctores, no puede enfrentar el páramo. Y eso es una culpa con representación. Vamos a quitarle el sistema de estado de embriaguez al caso actual de Salamanca. El mismo caso, pero sin la borrachera. Víctor. Ahí sí ya se tipificaría un dolo porque a él ya estaba consciente de que manejar a más de 140 kilómetros por hora es una conducta imprudente. Pero mira que tú me estás relacionando la imprudencia. Ese es uno de los requisitos de la Ese es un requisito de la culpa. O del dolo. Gustavo. Profe, si, bueno, él no han estado en embriaguez, ahí se tipificaría como culposo, porque él puede evitarlo. Y puede reaccionar en caso de que se le presente algún objeto, un vehículo. Él tiene la pericia para reaccionar. Cuando uno está en sus sentidos, se puede reaccionar. Clave. Y si está en sano juicio, pero quería darle en la jeta al taxista. Hay un caso muy emblemático. Un caso de un tipo, eso fue recién nos dejaron salir de pandemia. Un tipo como en un campero grande con unas llantas gigantes que iba hacia la Calera, pero como que se le coló a otro en la fila esa horrible que se organiza en el 82
Si no, eso te la... ¿Sí vieron ese caso? Sí, Y que se va estrelló, al- era un conductor ¿De la del volqueta? SITP. Era un conductor del SITP y les pichó los pies. Sí. Oiga, nos dimos cachetadas en el Colegio de Abogados Penalistas porque muchos decían que eran dolo eventual y otros culpa con representación. Inclusive el doctor Iván Cancino un día nos invitó a un asado. Nos invitó a un asado, estamos pocos ahí en la casa de él, y él defendía el dolo eventual. Yo decía que era culposo. Y él daba su argumentación. No, es que él logró observar que la persona estaba y aún así echó para adelante. Yo decía sí, pero él movió lentamente el vehículo con la finalidad de que la persona se quitara para poder continuar. De hecho, hasta pitaba y gritaba. Y la persona no se quería quitar. Y entonces él me decía y me salía con una postura también válida. Sí, pero por más que no se haya querido quitar, pues no se quitó. Y el agente continuó con su plan. Entonces fíjense que las posturas pueden llegar a ser muy diversas en relación de esta materia. Dolo eventual y culpa con representación. Dolo eventual y culpa con representación. Lo cierto es, doctores, que sea cual sea la postura que vayan a defender, miren, si es que la corte no se pone de acuerdo, Jean-Liv trae ahí, sala de casación, el expediente 32.964. Es un caso muy referente. Eso es un caso en el cual yo digo, eso es dolo eventual. Es un caso que yo digo, pues dolo eventual. Porque es que mírense, la suma de circunstancias va más allá. Miren, doctores, algo muy particular. En ese caso, que espero lean, que de verdad lo pensé en transmitirlo, solo que el de Salamanca, pues tenía la reconstrucción, parte de la reconstrucción analítica, pues porque yo estuve en el caso. De hecho, de berraco caso me dañó las vacaciones y me ha dañado unas cuantas, hasta me investigaron disciplinariamente porque me pusieron queja disciplinaria. Pero este otro caso, doctores, miren la circunstancia importantísima de la actitud de la gente post-impacto. Y comparen esa circunstancia con Salamanca. Y se van a ver que Salamanca es una pobre pelota. Todo eso, inclusive eso fue muy determinante para la Corte tomar la decisión. Pero aún así, con todo ello, doctores, la Corte en ese caso tampoco se puso de acuerdo, por eso había salvamento a voto. ¿Por qué, doctores? Porque aquí nada está dicho. Simplemente ustedes cojan para el lado que se les dé la gana, pero cógenlo con solidez, con argumentación, con valoración probatoria. ¿Listo? En el caso de Salamanca me investigaron, porque el señor padre de una de las oxisas dijo que qué raro que yo era el asistente fiscal. Resultó con carro nuevo después del accidente. Sí, yo resulté con carro nuevo después del accidente porque es que me lo entregaron después del accidente, pero lo había comprado un mes antes. Era un carro nuevo. Siendo que yo sí recibí la llamada de ese señor, al otro día haber recibido el cheque pidiendo más dinero, diciendo que faltaba que indemnizara a él o la mamá de él, que era la dueña del carro. Y siendo que para ese entonces era el caso más pago o mejor pago en tratándose de accidentes de tránsito de la historia de la Fiscalía de la Nación. Nos convertimos nuestros muerticos en plata. Oiga, que eso sí era horrible en esa fiscalía. La Fiscalía 43 de la Unidad de Vida, que es una fiscalía que solo investiga accidentes de tránsito, es una fiscalía, bueno, eran 4 fiscalías, pero esas 4 fiscalías eran las más concurridas. Yo estuve en 2 despachos más de dolosos y nunca iba la gente tanto como en esas. ¿Por qué? Porque en estas otras, pues, hay plata de por medio, cabe la indemnización. ¿Sí? Entonces, bueno. El caso es que había
circunstancia que entraba a valer. Y es también proteger las víctimas. Proteger las víctimas. ¿Y cómo protege uno las víctimas? Pues pucha, pues por lo menos venga la indemnización, ¿no? Pues resulta, doctores queridos, que algo que ustedes nunca revisan, cuando usted firma una póliza de seguro. Cuando usted firma la póliza de seguro, están aceptando que no hay lugar a indemnización cuando se cometan conductas dolosas. Pero entonces la familia quería dolo y que la aseguradora pagara. Entonces, como dijo una jefe que tuve, plata y dulces, ahijado, es difícil. Porque si seguíamos por dolo, la aseguradora fue a la reunión y dijo, no pago. No pago. Punto. Hay una cláusula, no pago. Aún así, logramos, sin la presentación todavía del escrito de acusación, que indemnizara. Vuelvo y repito, en la indemnización más onerosa que había. En el curso anterior, alguien me dijo, pues ahí no se hizo justicia. Una persona que fue a la casa y demás y mató a 2 personas. Yo le dije, tenemos que quitarnos de la cabeza que el significado justicia del derecho penal es cárcel, ¿no? Derecho penal no es solo cárcel. No. Traje a colación un caso que conocí en esa misma fiscalía. Afortunadamente se robaron ese computador y todo lo que trabajaba a diario lo guardaba. Ahí sí tenía material para divertirnos un rato. Ese caso en particular, Yomasa. Cuando uno va saliendo de Bogotá por allá, a mano derecha están las empresas esas de transporte, Libertadores y todos esos manes ahí. Tienen son varios locales ahí seguidos, ¿no? Entonces, bajando, o sea, entrando a Bogotá, venía un bus, oígase, un bus. Doctores, ese bus bajando a toda, tan a toda que la gente le gritaba al tipo, ¡para, hijo de puta! O me va a llevar a la casa de su madre, tal cual dicen las entrevistas que recolectamos. Y el tipo, en una de las curvas, le gana el carro, pero fíjense la velocidad que iba mi nene lindo, que salió volando, oígase, supera el separador ese gigante que tiene esa vía y cae encima de uno de esos locales, al otro lado de la vía. Profesores, salió expulsada una niña de 4 años y murió, desde luego, y una señora de 34 años y murió, desde luego. Y como 14 lesionados. Un accidente. Es una violación al deber objetivo de cuidado. Imprudencia total. Al 2000 por 1000. Pero dolo eventual. ¿Se deja el resultado librado al azar? ¿Cuál resultado se deja librado al azar? Doctora Nidia. Profe, pues estoy tratando de aprender un poco de penal porque poco había mirado, pero en lo que logro entender con lo que nos dice, para mí sería un dolo eventual porque sobre la conducta, sobre la imprudencia, también hay una indiferencia y un menosprecio por la vida de todas las personas que él traía en el bus. Entonces, digo que esa conducta hace que se vea el dolo eventual o el dolo como tal.
¿estaría bien? Es importante, y fíjate cómo te va a servir, ¿cierto, Yanlit? Ese radicado sí que habla de eso. El menosprecio por la vida. Sí que lo hablan. Pero fíjate una circunstancia. Si nosotros nos vamos a rajatabla a mirar esa circunstancia, el menosprecio de la vida, vamos a encontrar que todo nos toca judicializarlo por vía del dolo eventual. Una persona que se salta un semáforo, pues le está valiendo huevos y va a un peatón. Entonces ya tenemos que desaparecer la culpa. ¿Sí? Sin embargo, doctores, para eso es importante la imputación objetiva. Y para eso es importante estudiar a Klaus Roxy y Gunther Jacobs en esa materia. Muy importante. Alguien me dijo, todos los casos de accidentes de tránsito, óigase bien, todos los casos de accidente de tránsito en los cuales el conductor esté siendo procesado y que se demuestre que existió ingesta de alcohol, deben ser tratados por dolo eventual. Yo no sé si me dolió la cabeza como 2 meses o como unos 10 meses, no me acuerdo muy bien. Porque, ¿qué estamos haciendo? Entonces, doctores, ¿la tentativa no cabe? ¿O es que el dolo eventual no admite tentativa? Pues que precisamente una de las circunstancias, doctores, que trae decantado el dolo eventual es dejar librado al azar el resultado. ¿Sí o no? Pero fíjense que el dolo eventual no está hablando de que se tenga que consumar el resultado. ¿Cierto? Bajo esa guía, entonces tenemos que decir que los conductores que sean sorprendidos en estado de embriaguez, ¿no nos toca judicializarlos por tentativa de homicidio? Si nos vamos a ultranza, sí. Claro. Ah, usted borrachito para la cárcel por tentativa de homicidio. ¿Pero cómo así? Papá, le valió huevo el resultado. Usted lo dejó librado al azar. Si no es por nosotros, usted hubiese consumado un delito. Por Dios. Por Dios. Pero eso es lo bueno de todas estas interpretaciones. La gracia es llegar a algún punto. Y vuelvo y repito, todos tenemos razón. No hay quien no. No hay quien no. Fernando Velázquez una vez se puso bravo, me humilló en una de las clases porque yo estaba defendiendo la culpa con representación en el caso Salamanca. Él no sabía que yo era el funcionario que estaba tramitando eso. Sin embargo, pues yo soy un poquito de mal genio y cogí el libro y le dije, pues cerré el libro duro y le dije, entonces yo me voy de la universidad porque si uno no tiene voz y voto en esta universidad, si no toca todo lo que diga el docente, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Y fui empacando mi maleta y me iba a largar y el tipo me pidió disculpas. Ustedes acá tienen que forjar criterio, doctores, punto. Si ustedes defienden la teoría, la defienden, punto. Vuelvo y repito, si la corte no se ha puesto de acuerdo en esto, ¿quiénes somos nosotros, unos pobres mortales, para decir cuál y cuál no es la conducta? Bien. Concurso de personas, concurso de delitos. Simplemente para culminar la clase, en 5 minutos voy a hablarles. Cuando hablamos de todos estos temas de dolo, cuando hablamos del intercriminis también, pues había una teoría de unos locos muy simpática, que nos llevaría a que estuviéramos presos todos, o por lo menos el 90% de la población. Y esa teoría se llamaba la conditio sine qua non.
o condicio sine qua non, o condición sin la cual no. Doctora Ana. Profe, qué pena, buenas noches. Pues tenía algo para decir, no sé hasta qué parte sea, sea correcta, ¿no? Tranquila. Pero entonces encontré un escrito por el doctor Siquilfredo, dice que él hace un salvamento de voto. Llega el día esperado en que reposarán los ánimos y las vistas de los enormes consecuencias de los que ahora se postulan por mayoría. La sala recoge su criterio para que las aguas retomen a su cauce, pues para finalizar por muchos que se afinen a la retórica o se apelan a la teoría doctrinaria, entre sí las ocasiones incompatibles entre sí, Siquifredo, el doctor Siquifredo Espinosa Pérez, la culpa es la culpa y la culpa es la culpa y la teoría sobre el dolo es la voluntad. Precisamente el dolo es la manera como hemos separado la historia, históricamente el involuntario de los voluntarios. El dolo significa la voluntad dirigida a las causaciones del daño. Si volvemos a que el dolo sea también involuntario, objetividad o voluntario del principio de adjetividad. Señores Corte, si hay un límite entre uno y otro, acojan el límite que sea más favorable para el proceso. Bien, la sentencia del procesado será un dolo eventual. Qué pena, profe. No sé si la embarré. Gracias. Súper bien. Súper bien. Lo que yo digo hasta la saciedad. Principio pro hominem. Y todo debe ser resuelto en favor del procesado. Pero no, nosotros antes estamos viendo cómo clavar más duro el procesado. Siempre. Fíjense que si están las dos posturas que pueden llegar a una interpretación, lo que está diciendo hoy la Corte es, pues, lo que está diciendo el magistrado es, resuelva, la culpa es culpa. O sea, y está diciendo, estamos igualando el dolo a la culpa, y no debe ser así. Y si, sin embargo, lo consideran así, pues tienen que resolver por culpa por el principio pro hominem. Muy importante. Fíjense lo bueno de esto, ¿no? Si los casos no son mediáticos, se van por culpa. Si los casos son mediáticos, se van por dolo eventual. Y finalmente, se bajan a culpa vía preacuerdo. Luego de una indemnización. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Nada. El radicado que compartió la compañera es un radicado que se fue desde comienzo a final por dolo. Por dolo. Y fuera de eso quieren indemnizaciones gigantes. Entonces, ¿qué quieren? Que el tipo se zampe 18 años en una cárcel y también que pierda todo lo económico y demás. No, obviamente hay que pagar los errores. Pero entonces, ¿cuál es el significado de pagar un error? A estas alturas, doctores, hoy, decir 18 años de cárcel, para la gente eso no es nada. 18 años. ¿Y mató a 2? Vaya, enciérrese usted una semana en una cárcel, a ver qué es. Como sociedad algo estamos haciendo mal. Tenemos todavía esquirlas de todo el daño que nos han ocasionado como sociedad y creemos que nuestra única esperanza es buscar presos. Eso es. Sin embargo, ustedes van sembrando las semillas en sus casas y se van peleando en sus casas.
con sus familiares y luego de ello, si logran pelear en su casa, ya pueden pelear con el juez que sea, porque no hay peor contrincante que los de la casa. Doctores. Doctor, cuide sus palabras. Sí, porque ahorita me cascan. No, miren, entonces, bien la teoría de la conditio sine qua non, antes de irme, y es condición sin la cual no. Y entonces cogíamos el derecho penal y decíamos, hablándose de dolos, por ejemplo, y de conductas, si nosotros vamos a judicializar y cambiando este chip del dolo eventual, vamos a judicializar a Wendy porque pues cogió al profesor y le metió 5 tiros en la cabeza. Entonces, pues la tipa no tiene una autorización para portar arma de fuego. Entonces, en esta teoría lo que se hacía era, venga, pero la vieja, si no tiene teoría, o sea, si ella no tiene su salvoconducto, pues va a ser penada también por el otro punible, perfecto. Pero venga un momentico, ¿y ella dónde sacó el arma? Uy, qué sorpresa, es que el arma la vendió Eduardo. Ah, Eduardo le vendió un arma de forma dolosa sabiendo que no había un salvoconducto previo y le entregó el arma. Uy, papá, para el hueco, Eduardo. ¿Por qué? Porque si Eduardo no le hubiese vendido el arma a Wendy, Wendy no hubiese podido matar al profesor. Y así nos vamos que hasta resultó Alba presa porque vendió los proyectiles. Pues bajo ese entendido, pues Wendy no hubiese nacido si los papás no lo hubiesen tenido. Y así sucesivamente. Y el panadero que les vendió la leche y el pan para alimentarse si no se hubiesen muerto. Y ahí íbamos todos presos. Conditio sine qua non. Qué peligroso. Luego de ello, y encontrar tantos errores en esa teoría, pues encontramos la equivalencia de condiciones, llamada prohibición de regreso. Prohibición de regreso. Si José está vendiendo armas, él responde, es por el tráfico de armas. Si Alba está vendiendo cartuchos, responde por ese suministro de esos cartuchos en un porte también, en una venta y distribución. Pero no responde por el homicidio. Prohibimos regresar hasta la eternidad de esa conducta. Y eso cada vez va apuntando a que en el derecho penal la responsabilidad penal es individual. En el derecho penal, la responsabilidad es de carácter individual. En el derecho penal, la responsabilidad es de carácter individual. Lo reitero. Si es tan hermoso como lo estamos mencionando, díganme, ¿cómo resolvieron ese berraco caso de Fundación Magdalenas? ¿Qué fue? Se las dejo ahí. El del bus de los chicos. El del bus Una de los iglesia chicos. cristiana. Ese. Sobre ese vamos a trabajar. Fíjense lo que les acabo de decir y sobre ese caso vamos a trabajar. Pórtense demasiado mal, pero por favor no me llamen a que los tenga que defender. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe, muy buena cátedra, gracias.